Hola, muy buenas a todos. Seguimos con el curso de SAP SD y seguimos con el tema de facturación o billing. En el vídeo o lección anterior lo que hicimos es definir las clases de factura. Y ahora lo que toca es definir los rangos de números para facturas. Ya lo hemos visto en este curso en varias ocasiones, pero tenemos que hacerlo sí o sí, ya que para las facturas los rangos de números son distintos. Como os decía, en esta opción de menú se definen para los documentos de facturación los intervalos de números de los rangos de números. Como ya sabéis también, al crear una factura se asigna un número unívoco que identifica la factura. El número procede del rango de números previsto para dicha clase de documento. En el caso de las facturas, a diferencia de, por ejemplo, los pedidos, la asignación de números solo se realiza internamente. Ahora lo veremos, pero si repasáis el vídeo anterior, veréis que no hay dos tipos de asignación de números, como teníamos en el anterior, por ejemplo, el pedido o las entregas, en donde teníamos asignación interna o externa. En el caso de las facturas, la asignación es únicamente interna. Es decir, el sistema, SAP, asigna automáticamente un número consecutivo o secuencial del rango de números que se haya definido. Bueno, accedemos a la ESPRO, IMG referencia, nos vamos al nodo comercial, accederemos aquí a facturación, documentos de facturación y en este segundo punto definir rango de números para facturas. Accedemos y nos encontramos con estos tres botones. Este sería para visualizar los rangos que hay creados actualmente y este sería para modificarlos o crear de nuevos. Así que pulsamos en este botón y vamos a ver qué rangos de números tenemos. Muy bien, tenemos por ejemplo los que hemos creado para las entregas y los pedidos, que son estos. Pues bueno, vamos a crear el 85 y el 86, ¿vale? Pero ¿por qué dos rangos de números si hemos dicho que únicamente hay asignación interna para las clases de factura? Bueno, pues porque si recordáis, creamos una factura, entre comillas, normal o estándar, pero también creamos una factura de anulación. Así que le vamos a dar un rango de números, un rango de intervalo de números a cada una de estas facturas. Uno para la factura normal y otro para la anulación, ¿vale? Así que me copio esto, como hice anteriormente, deselecciono estas líneas, subo arriba del todo y pulso dos veces en insertar línea. Y crearé el número 85 y el 86. Entonces, copio esto, aquí le pongo un 5 y aquí un 6. Y ahora copio esto aquí e introduzco todo de nueves. Y lo mismo haré aquí, pero en lugar de con un 5, con un 6. Es muy importante, como hemos comentado ya en vídeos anteriores, en donde hablábamos de los rangos de números, que los rangos de números, los intervalos de rangos de números, no se solapen. En caso de que se solapasen, no nos dejaría continuar el sistema y no podríamos grabar, ¿vale? Entonces, estos dos rangos de números tienen este check desmarcado. ¿Por qué? Porque será de asignación interna. Si marcásemos esto, sería de asignación externa. Pero como comentábamos al principio del vídeo, para las clases de factura, la asignación es siempre, siempre interna. Así que grabamos. Perfecto. Veis que no se incluye en una orden de transporte porque los rangos de números no se transportan y ahora pues faltaría asignar estos dos rangos de números a nuestras facturas. Así que abro nodo nuevo, accedo a la ESPRO, IMG referencia, nos vamos al nodo comercial, facturación, documentos de facturación y a definir clases de factura. Accedemos a esta primera opción, definir clases de factura, y nos vamos a posicionar en nuestra primera clase de factura ZZF1. Hacemos doble clic y navegamos a las configuraciones. Como veis, aquí arriba del todo, en este primer campito, es en donde asignamos el rango de números. Y aquí, pues por ejemplo, le podemos asignar el 85, ¿vale? 85. Muy bien.
Y grabamos, introducimos en una orden y ya tenemos nuestro primer rango de números asignado a nuestra factura normal. Ahora haremos lo propio, pero para la factura de anulación. Así que hacemos doble clic y aquí, en donde teníamos asignado el rango de número 19, asignaremos el 86. Era el 86, ¿verdad? Sí. Grabamos y los datos han sido grabados. Como veis, pues ya tenemos los rangos de números creados y asignados a nuestras dos facturas. Esta es una configuración muy fácil, pero muy importante. Es tan importante que, como veis, la vamos repitiendo a lo largo del curso para cada clase de documento de ventas que creamos. Es importantísimo. Y otro punto muy importante que siempre repito, pero es que es importante, es que los rangos de números no se transportan. Se deben actualizar en cada uno de nuestros mandantes de forma separada e individual y manualmente, evidentemente. ¿Vale? Pues hasta aquí este vídeo de definir rango de números para facturas.